tardes, estimados participantes. Bienvenidos ya a la última actividad de este trimestre, que es la número 4, que lleva como título Fundamento de máquinas eléctricas en la materia de electrotecnia. Esta unidad tiene los siguientes puntos. Como ustedes pueden ya haber visto en el programa en el programa que está en el plan de evaluación en una plataforma, allí se encuentran estos puntos que voy a hablarles. Concepto y clasificación de máquinas eléctricas. El transformador. Principio y funcionamiento y característica de las máquinas eléctricas y circuitos de un transformador. Máquina de corriente continua, máquina de corriente alterna, motores y generadores. Principio y funcionamiento y característica de los parámetros de los motores y generadores de corriente alterna y de corriente continua. También en esta unidad consta de las conexiones triangulares de los motores a conexión triángulo-estrella, estrella-triángulo. Y también se hablaría de los motores en corriente alterna, control de máquinas de corriente alterna y, por último, aplicación de las máquinas eléctricas en los procesos industriales. Esto que le acabo de mencionar va a estar, les voy a hablar los puntos más importantes que tomé, así que voy a darles para empezar una breve introducción sobre los fundamentos de las máquinas eléctricas. Primero vamos a hablar de qué es una máquina eléctrica. Una máquina eléctrica es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en mecánica, o al revés, o bien la energía eléctrica, pero con otras características, pasando esta energía por una etapa de almacenamiento en un campo magnético. Una característica de esta máquina es que está constituida por un circuito magnético y circuitos eléctricos. Habitualmente uno de los circuitos eléctricos se llama excitación y uno de los circuitos eléctricos y por su recorrido por la corriente eléctrica. ¿Qué produce? Produce amperios vueltas, que cuando estamos hablando de amperios de corriente, necesarios para crear un flujo establecido en el conjunto de las máquinas. La máquina eléctrica se divide en tres partes: generadores eléctricos, motores eléctricos y transformadores. Los transformadores convierten la energía mecánica en eléctrica, al contrario que los motores convierten la energía eléctrica en mecánica, para que tengan esa observación allí. Esto realiza movimientos rotatorios. Los motores son un eje. Un motor se puede dividir en corriente continua y en corriente alterna, ya lo había mencionado anteriormente. Los transformadores esto se convierte y mantiene el modo de energía, pero convierte esta energía con las siguientes propiedades. Hay que tener en cuenta los tipos de máquinas. Una propiedad es según el servicio, por eso es fundamental saber los tipos de servicios que se le va a hacer a estos motores. Denominada máquina, para hacerle mantenimiento ya sea preventivo, para no llegar a hacer el mantenimiento correctivo. El servicio continuo permanece en carga constante y transcurso de un momento bastante extenso. ¿Cómo para qué es esto? Porque uno de los factores que afectan a estas máquinas es la temperatura. Y eso hay que tener mucho cuidado allí cuando estén trabajando estas máquinas, que operen a sus tensiones normales, que no consuman mucha corriente, porque si empieza a consumir más corriente de la debida, ella va a generar calor, más temperatura y se puede llegar a quemar. Como les mencioné al principio, el plan de evaluación allí estaba especificado ya estos puntos. Está también lo que se va a evaluar,
Lo que falta es que yo les envíe la fecha después de esta última actividad que estamos realizando el día de hoy. Ya para dar comienzo, les di una breve introducción. Ahora vamos a definir qué es una máquina eléctrica. Yo la definí de un concepto corto. Aquí tenemos un concepto más general, que es un aparato que tiene la función de convertir cualquier tipo de energía en eléctrica o viceversa. Además, la energía eléctrica proporcionada por este aparato puede ser representada por las distintas maneras o distintos tipos de energía. Las máquinas eléctricas se dividen en tres partes, ya los mencioné, que son los motores, los generadores y los transformadores. Tengo un ejemplo de cómo trabaja este rotor, donde se muestra dando vueltas, funcionando como un generador. Aquí está el sistema mecánico, aquí estaría el sistema eléctrico, ya para acá es el motor y para acá es un generador. ¿Qué contiene este estator, este rotor aquí? Tendría el estator, el rotor es esto que estoy mencionando, el eje, y aquí en donde está el embobinado del motor se produce el campo magnético, el campo eléctrico para generar el movimiento de este rotor. La clasificación de las máquinas eléctricas, la mencioné ya, son en corriente continua y en corriente directa. Corriente directa es más lo mismo que corriente continua y corriente alterna. Son esas dos maneras. ¿Qué quiere decir cuando es corriente continua o generador de corriente continua? Según la excitación puede ser excitación independiente, excitación en paralelo, Shunt, excitación en serie o excitación compuesta compound. Y la corriente alterna dispone de alternadores y generadores de corriente alterna que pueden ser, según su número de fases, polifásicos, trifásicos, síncronos y monofásicos. En esta foto observan, acá hay un generador. Estos generan corriente eléctrica. En las hidroeléctricas existen unas turbinas mucho más grandes que esto, que ese generador que, como ustedes ya conocen, en la actividad número 3 hablé de estas represas o hidroeléctricas en el país, pues generan también energía a través del agua que hace mover estas turbinas. Aquí se generaría corriente alterna. La corriente continua, pues, sería, para un ejemplo, cuando estamos viendo el trabajo de un automóvil, cuando su generador, una parte generando corriente alterna y la convierte en corriente continua a través de su puente rectificador interno y su diodera, que trae internamente un alternador. Y quien mantiene en ese generador el voltaje es un regulador que tiene que oscilar entre 12 y 14,1 voltios para que el automóvil trabaje en condiciones normales, sus voltajes, para que el automóvil funcione correctamente. Tenemos ahora clasificación de las máquinas eléctricas. Ya lo había dicho que eran los motores, los transformadores y los generadores. Vamos a hablar de los valores de potencia de estos transformadores. En los, en los tendidos eléctricos que vemos así en la calle o en las avenidas, observamos varios transformadores de distintos modelos. Por ejemplo, aquí tenemos este que es de forma rectangular, hay unos que son cilíndricos, que se colocan tres para que lleguen las tres tensiones y generar la corriente trifásica. Para algunas empresas donde utilizan máquinas rotativas como tornos, como soldadores, donde se necesitan buena corriente, buen voltaje y generalmente es voltaje trifásico. Cuando hablamos de potencia, estamos hablando de tres fases de 110
Y bifásico, pues estamos hablando de dos líneas vivas que son de 110 serían 220 o 40 voltios. También hay unas aplicaciones especiales que son los efásicos. Acá tenemos otros tipos de transformadores. Lo que le mostré anteriormente es lo que están en los tendidos eléctricos así en las calles, que son de forma más que todo cilíndrica. Aquí había este que es forma cuadrada o rectangular, perdón, pero la mayoría que tenemos acá en el país son así, forma cilíndrica, como estoy mencionando. Ahora bien, a medida que la función de la aplicación, tenemos otros transformadores de intensidad. Como pueden observar, acá tenemos transformadores como en una subestación, que este es un transformador de tensión, este grande que ustedes estoy señalando. Acá están los transformadores de corriente y estos serían los interruptores automáticos que hacen pasar el voltaje y la corriente a través, como decir, unos switches. En esta parte les muestro más o menos lo que contiene estos transformadores, donde están conectadas estas líneas de alta tensión en los postes. Los transformadores pueden ser monofásicos, polifásicos, normalmente son trifásicos. Ya tenemos otra subestación, como hablé en la unidad número 3. Ahí ustedes observaban cuando se distribuía la energía eléctrica, desde que salía desde la hidroeléctrica, pasaba por las subestaciones, luego eran unos transformadores elevadores, luego unos transformadores reductores, y llegaban al final ya a nuestro hogar, ya con la intensidad de corriente y voltaje que era de 110 voltios, normalmente la que se usa en nuestros hogares. Eso tiene que pasar por todos estos tipos de transformadores, ya sean de corriente, de tensión, como observan ustedes, después de que vienen de esas líneas de alta tensión en esas torres que vemos así cuando estamos recorriendo el país de un estado a otro, se ven estas inmensas torres. Los motores, como ustedes observan allí, hay distintos tipos de motores. Aquí cité solo algunos, donde hay motores bifásicos, monofásicos, también motores reductores, le llaman así porque traen una caja donde hay un motor que genera una velocidad y la caja es reductora, baja la velocidad. Como decir, para un ejemplo, para llevarlo a un portón eléctrico se usaría un motor reductor que ande a vueltas bajas, o sea, no sean rápidas. El motor ande a una velocidad mínima. Para poder abrir un portón, no necesitamos una velocidad rápida. ¿Por qué? Porque estrellaríamos el portón al abrirlo. Todo esto que ustedes observan allí tiene su hornera, acá esta caja que ven encima, esta caja, esta caja. Hay algunos que son monofásicos y bifásicos, utilizan condensador de arranque, y para hacer la simulación, ¿cómo le explico? De arranque, cuando es trifásico, es normal, no lleva un capacitor porque arranca con las tres fases. En cambio, ya cuando es monofásico, del 110 ya necesitaría un complemento para el arranque, que por eso usan un transformador de arranque, un condensador de arranque. La forma de excitación puede ser independiente, paralelo, como lo dije anteriormente, y en excitación serie, y de imán permanente. Acá, como observan, este está generando ahí, por esta parte están las escobillas, está el alambrado, donde que llamamos el embobinado, y el rotor gira a través de ese campo magnético que se genera ahí, y esa es la función de un motor. Acá tenemos lo que les decía, en esta cajita que ustedes ven acá, cilíndrica, está el condensador de arranque. Este sería un motor bifásico o de monofásico, perdón, que arranca con 110 voltios, es de corriente alterna,
hay monofásicos síncronos, hay trifásicos de inducción asíncrono. Ya este sería un motor trifásico. No tiene condensador de arranque. El que ahí se generaría, se conectaría en baja tensión, acá en Venezuela, que es el 220. Ya cuando estamos en Europa, se usa el 440. Por eso estos motores vienen en su tapa las conexiones. Pueden ser, pueden ser esto, como venía diciendo, en trifásico, monofásico y bifásico. Los trifásicos síncronos, acá observen, está la bornera de conexión que le estaba hablando ahorita, donde acá se conecta en baja tensión o se puede conectar en alta tensión a 440. Esta es una que tienen acá en el dibujo, en la foto, es como manera de laboratorio. Le colocan esas conexiones, así no vienen los motores, claro está, viene una bornera interna con tornillos y tuercas para ser conectados a través de terminales de ojo los cables. Ya ahí con el U1, B' y omega 1, la nomenclatura que usan ellos es V y W y Z, X, Y, como ustedes observan acá, para la conexión. Monofásicos, trifásicos siguen un campo magnético giratorio. Los motores universales, estos no son fáciles de ver o ustedes lo pueden haber visto en una lavadora, en un electrodoméstico o el motor que usa una licuadora también es un motor universal. Pues pueden utilizar tanto corriente continua y también pueden utilizar como corriente alterna y son utilizados en electrodomésticos, como dice allí, y máquinas, herramientas monofásicas. Por lo menos un motor tool es un aparato que se usa como esmerilar cosas. Es un motor bifásico interno, no necesita sino conectarlo a 110 y él arranca. Bueno, estamos llegando ya al final de las actividades porque tenemos acá ya los videos de referencia. Quería comentarle que ya llegamos al final del trimestre, es la última unidad, fue el día de hoy. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar, por favor, a través de la plataforma. Yo estaré contestando por allí. Y cualquier inquietud también me la hacen llegar. Aquí tiene este material que le dejé para que vean estos videos. Los voy a subir también en un archivo Word para que lo saquen de allí y puedan pegarlos a la web y ver los videos. Hay bastante material importante allí. Igual también le voy a subir material de apoyo, como siempre se vino haciendo, lo vine haciendo a través de las unidades anteriores. También espero que entreguen la actividad puntualmente. Como siempre he dicho, eso difiere en la nota. Y también lo que les envíe, pues tengan cuidado lo que se les pide y tengan facilidad de entrega. Entonces, ya llegamos al final. Hasta luego.